Hola, reflexión 11. En esta reflexión quiero hacer un popurrí de algunas observaciones que hice en la vida cotidiana. Yo en otros videos comento que me gusta escuchar a las personas, escuchar sus ideas, lo que piensan, lo que les gusta. Escucho mucho a todas las personas con las cuales me conecto a través del mecanismo de la vida cotidiana. Últimamente estoy observando, acá en la Argentina, en esta época, en estos momentos, estamos pasando dos cosas, una situación económica muy seria, de muchas carencias y de problemas muy serios para la mayoría de las personas. Estamos también en época electoral, va a haber elecciones de nuevo presidente y vicepresidente, y esto lleva a la mayoría a esperar estas elecciones y suaviza un poco la dramática situación económico y social que estamos viviendo. Porque al haber elecciones, la mayoría de las personas busca un cambio de gobierno, obviamente. Y esta esperanza de cambiar el gobierno que tenemos, que nos ha llevado a este caos económico, a una deuda impresionante. Nunca tuvimos una deuda externa como esta en tan poco tiempo, y eso trae consecuencias en la vida cotidiana. Bueno, todo esto me lleva a mí a reflexionar, porque siempre hago reflexiones. Mi idea en estos videos es reflexionar sobre el comportamiento humano, y en este momento estamos viviendo esta situación de drama muy grande económico, social y elecciones, y mis reflexiones se dirigen, en esta reflexión se dirigen a esto que estoy viendo en la vida cotidiana. Yo participo de la vida cotidiana, no soy un ente aislado que vivo en una isla desierta, no, estoy en una sociedad y vivo y sufro las consecuencias de lo que pasa en la vida social. Pero también me lleva a estudiar, como yo estudio el comportamiento humano, es uno de mis grandes intereses de estudio, el comportamiento humano, me baso en lo que observo, no tanto en autores. Es más, yo soy un autor. Escribí textos sobre distintos temas y estoy en la etapa de llevar a cabo a mis textos y a mis pinturas todas estas observaciones que yo hago sobre el comportamiento humano. Bueno, tomo datos de la realidad en la cual estoy viviendo. Después los comparo también con las realidades de otros países. Por ejemplo, en estos momentos en Ecuador están viviendo un drama muy grande, con convulsiones sociales, manifestaciones en las calles, ya hay 5 o 6 muertos por esas manifestaciones, el gobierno que reprime, un gobierno muy reaccionario que hay en Ecuador en este momento, reprime a la gente y bueno, es un drama tremendo. O sea que no solamente en la Argentina, en Latinoamérica y en otros países del mundo también se viven situaciones parecidas. No estamos aislados en la Argentina, pasa en muchos países, con el auge del neoliberalismo económico, que lleva a la supuesta teoría de la abundancia de las grandes empresas, de los ricos, que después va a derramar. Esta teoría del derrame es dramático, es dentro de lo dramático es da risa, ¿no? El derrame. Jamás se derrama, nunca en la historia de la humanidad se derramó nada. Los ricos acumulan y jamás derramaron nada.
O sea, la teoría del derrame es una utopía. Pero esto me lleva a lo que quería decir en esta reflexión. Cómo personas, trabajadores, por ejemplo, escucho a cajeras en los supermercados que son trabajadoras, a empleados en los negocios, en las verdulerías, en la carnicería, empleados, gente trabajadora. ¿Cómo les hago algunas preguntas? Uso el sistema socrático de hacer preguntas y escuchar las respuestas. Es un método muy bueno para investigar y estudiar el comportamiento humano. Porque si queremos investigar el comportamiento humano, tenemos que observar y escuchar lo que dice la gente, no lo que pienso yo. Lo que pienso yo sería una consecuencia de los análisis que hago de lo que dice la gente, las personas. Bueno, estas personas, todos empleados, últimamente estuve escuchando a muchos trabajadores, empleados, o sea, gente de clase media y clase media baja, y trabajadores incluso de clases más bajas, trabajadores precarios, que no tienen una estabilidad laboral. Hay mucho trabajo, lo que se dice, trabajo no estable. No quiero usar la frase trabajo en negro porque tiene una connotación racista. Trabajo en negro, no me gusta. Trabajo no estable. Y bueno, escucho a estas personas y llama la atención cómo estas personas tienen en su cerebro, en su mente, arraigadas ciertos conceptos culturales que a mí me llaman tremendamente la atención. Personas que, siendo explotadas como son explotados, incluso trabajadores precarios que son explotados, como sin embargo en sus opiniones, en sus ideas, y después cuando votan lo llevan a la práctica, votan a intereses contrarios a los suyos. O sea, votan a los partidos de derecha, partidos de ricos, de gente que ha llevado a las distintas poblaciones, porque esto pasa en casi todos los países del mundo, a ideas erróneas, lo que se llama las falsas noticias, fake news. Estas falsas noticias tienen un fundamento, un sustento, no solo que son noticias falsas, incorrectas, mentiras, sino que estas mentiras llegan a la gente y llegan a estas personas de clase media baja, de clase más baja, de personas que están con trabajo precario, les llega estas noticias y se les forman ideas falsas, basadas en falsas noticias, machacadas esas noticias, después a lo largo se desmiente porque como son falsas siempre aparece el desmentido cuando se inician juicios, por ejemplo, se quiere hacer juicios y después en los juicios aparece que era todo mentira. Bueno, estas mentiras machacadas constantemente a mucha gente le produce ideas falsas basadas en mentiras, estadísticas falsas. Bueno, a mí me llamó la atención, el otro día estaba en un supermercado haciendo unas compras cotidianas, cuando llego a la caja me ocurrió comentar que poca gente había, no había nadie, el único que estaba comprando en el supermercado era yo. Y es un supermercado que en esta ciudad más o menos pequeña generalmente hay gente comprando. No había nadie, el único era yo. Se me ocurrió comentarle a la cajera, qué barbaridad, qué poca gente que hay. Bah, con la situación económica que estamos viviendo, digo yo, le dije yo a la cajera, como para ver qué me contestaba ella, ¿no? Con la situación económica que estamos viviendo, de escasez, de precios exorbitantes, la gente no consume. Y ahí me callé, a ver qué me decía la cajera. Y para sorpresa mía, la cajera me dice, no, no se vaya a creer. Antes, hace una hora atrás, estaba lleno de gente. Era una hora, alrededor de las 19 horas, 19:30, la hora en que la mayoría de las personas que trabajan,
los que trabajan salen de su trabajo y van a hacer compras. O sea que es el momento de mayor, ya sea en los medios de transporte, la gente viaja, el momento culminante para hacer compras, los supermercados, en todas las épocas, menos actual, en la época actual, en todas las épocas siempre estaban con gente, con mucha gente. No, no vaya a creer, me dice ella, la empleada. No, no vaya a creer, había mucha gente hace una hora atrás, 2 horas atrás. Digo, qué raro, digo, porque ahora que es la época, el momento del día en que viene la gente a comprar, que sale de su trabajo. Me dice, no, no, había mucha gente, ahora casualidad, que no, casualidad. Digo, bueno, con toda la miseria que hay, me dice, ¿qué miseria? Me dice. Entonces yo me quedé, me dice así, ¿qué miseria? Y le digo, la miseria, la gente no consume, no compra, está sufriendo necesidad de hambre. No, me dice la empleada. No, me dice, los shopping están llenos de gente, los shopping. En una ciudad pequeña, acá no hay ningún shopping. Los shopping están en la ciudad de Rosario, que está a unos 30 kilómetros de esta ciudad, y que yo sepa también están vacíos, ¿no? Pero ella me dijo, los shopping están llenos de gente, los shopping. ¿Cómo sabe ella lo de los shopping está trabajando? Bueno, anda a saber cómo le llegó la noticia de que los shopping estaban llenos de gente, o se hizo la fantasía, probablemente se ha hecho la fantasía, lo que ella quisiera, que los shopping están llenos de gente. ¿Cómo sabe ella que los shopping se está trabajando como ve los shopping? A lo mejor va un sábado, un domingo, que ella no trabaja y que hay más gente, pero la gente que va a los shopping no va a comprar, va a pasear. Es un paseo gratuito, pasear por los negocios y mirar, pero no compra. Yo lo he observado eso. La gente no compra, compra mucho menos. Y los que compran son de las clases altas. Esas clases altas no sufren lo que está sufriendo el resto de la población acá en la Argentina. Esas clases altas siguen consumiendo. Bueno, yo le digo, pero los shopping están vacíos, le digo a la cajera. Y la cajera me dice, no, están llenos, la gente salió de vacaciones, ahora que hay un fin de semana largo, la gente sale de vacaciones. Entonces yo le dije, sí, la gente que tiene plata sale de vacaciones, pero el común de las personas no. Me dice, no, están todos de vacaciones, todos de vacaciones. Y ahí se me ocurrió decirle, ¿y vos también te vas de vacaciones? Se me quedó mirando, sorprendida, en tomar conciencia de que ella no se iba de vacaciones, que todos iban de vacaciones, pero ella no. Y ahí se cayó, no me contestó. No quise atormentarla, pobrecita, porque evidentemente si tomaba conciencia que todos iban de vacaciones, todos entre comillas, iban de vacaciones, ella no, pobrecita, si tomaba conciencia de eso iba a sufrir. Entonces no quise seguir. Me dice, bueno, cada uno tiene sus ideas, me dice. Me termina la conversación. Cada uno tiene sus ideas. Como que las ideas de ella eran las ideas de las clases altas, de las clases que se iban de vacaciones, en las mini vacaciones por un feriado largo, un fin de semana largo, las personas que se iban a shopping, a comprar. Era una fantasía para ella, porque en la realidad ella estaba trabajando. No se fue de vacaciones, ni tampoco del shopping. Bueno, se había creado la fantasía de que todas las personas iban a los shopping, compraban, consumían y se iban de vacaciones un fin de semana largo. Me quedé pensando. Cuando yo digo me quedo pensando es porque reflexiono de esos datos de la realidad. Salgo del supermercado y me voy a una verdulería que está al lado, que el verdulero, el dueño de la verdulería, medio se hizo amigo de mí, y comentamos cosas. Tiene una idea política, obviamente, no a favor de este gobierno de derecha, tiene unas ideas políticas populares. Bueno, entonces le comenté algo de la anécdota que tuve con esta empleada. Por supuesto el negocio estaba vacío, por eso teníamos oportunidad de seguir hablando. El negocio de la verdulería estaba vacío, el único que estaba ahí era yo. Entonces aproveché que estaba vacío para charlar con este amigo. Le comenté la anécdota con la empleada y se me queda mirando y me dice, no, pero esto pasa a mucha gente trabajadora. Mi señora, la esposa de él, es portera en una escuela y ella es también así
populista. Acá se le dice kirchneristas a los populistas, en un sentido más amplio, peronistas. Mi señora es kirchnerista, el resto de ella es portera en la escuela, me decía el amigo, el verdulero. Y ella comentó que estaba todo caro, que estaba todo difícil, que no se podía vivir, que las tarifas de luz y gas habían aumentado una barbaridad. Y el resto de los empleados de la escuela, no de los docentes, no de los docentes, que es gente que piensa un poco más, ¿no? Sino de los empleados de la escuela. Había otros porteros, otros empleados que estaban en otras secciones de la escuela, una escuela bastante grande, se enojaron con la esposa del verdulero. ¿Cómo que hay miseria? ¿Cómo que no? Si las cosas están bárbaras, están bien, todo hay consumo, la gente está feliz, está contenta. Se enojaron las porteras y los empleados, gente asalariada. Entonces me dice este verdulero que mucha gente explotada, asalariado es un explotado, todos sabemos que el salario es una forma de explotación de la vida moderna, todos sabemos eso, ¿no? Vivir de un salario o de una pensión, de una jubilación, es vivir en forma asalariada. Es una forma de explotación, no es el dueño de una empresa es el capitalista, el que trabaja en la empresa es un asalariado. Bueno, me dice este amigo verdulero, me dice, hay muchos trabajadores y obreros y así empleados que piensan igual. Y empezamos a tener una conversación, empecé a hacer preguntas y me reafirmó eso que yo tenía como duda, de que muchos trabajadores, asalariados, obreros, piensan como un capitalista, una persona que vive de rentas, de las clases altas, de las clases adineradas, de los que tienen mucho dinero, la clase A, en los niveles de clasificación social y económica, la clase de mayores recursos económicos. Y me dice, convencido, que no era el único caso, el de la esposa portera, sino que tenía otros casos donde esta forma de pensar de trabajadores y de asalariados piensan como los ricos. Bueno, esto me lleva a reflexionar, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué personas de clase media baja, incluso trabajadores precarios, con trabajos, lo que acá se le dice changas, que trabajan de vez en cuando, piensan así? Un vecino que yo tengo, que es un trabajador normal, normalizado, que trabaja en una fábrica, ¿no?, con un buen salario, dentro de los salarios de los trabajadores, sigue siendo salarios bajos obviamente, pero un trabajador especializado, me contaba que muchos compañeros de él piensan así, como me contó el verdulero, que razonan, piensan, sienten y votan a partidos de derecha, liberales o neoliberales o de clases altas, o de los ricos, partido de los ricos, para hacerlo más simple. En esta reflexión no voy a indagar por qué pasa esto, simplemente voy a comentar que esto pasa. Y esto explica por qué en elecciones pasadas eligieron a un partido que representa a los sectores ricos, la mayoría de las personas. Ahora están arrepentidos, muchos, pero otros no, otros siguen consubstanciados con estas ideas de liberales, neoliberales, de derecha, y que representan intereses que no son los de ellos. ¿Qué ha pasado en su cerebro? Hay quien dice que tienen lavado el cerebro a través de las noticias, las fake news, las noticias falsas. ¿Tienen lavado el cerebro? Sí, hay una especie de lavado del cerebro.
las causas de esto son varias. No son solamente las noticias falsas. Hay otras causas, que lo voy a dejar para otra reflexión. En este caso, la reflexión la quiero culminar con contar estas anécdotas, que esto pasa en la realidad. Como pasa en la República Argentina, supongo que pasa en otros países, porque ahora Ecuador está en llamas. Pero ¿quién lo eligió a ese gobierno? La gente. Ahora están arrepentidos, porque ese gobierno está tomando medidas, el gobierno de Ecuador está tomando medidas liberales, inducido por el Fondo Monetario Internacional, que lleva políticas de ajuste, políticas económicas de ajuste. Lo está haciendo, ahora se están rebelando, pero lo votaron. Acá en la Argentina, en el 2015, lo votaron. Ahora el Fondo Monetario, pero estas políticas reaccionarias empezaron desde al día siguiente de haber asumido el gobierno de estos partidos de derecha, liberales, neoliberales. El Fondo Monetario recién hace 1 año y medio que está. O sea que no es culpa total del Fondo Monetario, sino de los gobiernos que son cómplices y que producen esta política de ajuste. Pero la sorpresa es que estos gobiernos que hacen estas políticas en contra de la mayoría de la población fueron votados, fueron elegidos por mayorías del pueblo. Y esto es lo que llama la atención. Llama a estudiar. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué las personas votan contra sus propios intereses? ¿Y por qué los partidos de izquierda, por ejemplo, que son pequeños, de muchos militantes pero pocos votos, por qué no los votan? Es raro esto, ¿no? Es extraño, es para ponerse a pensar. Hay explicaciones variadas, explicaciones, como yo digo, múltiples. No hay una sola explicación. En general, las conductas humanas no tienen una sola explicación. No hay un determinismo de causa-efecto. Por eso que hay que ver los distintos factores que llevan a una situación de comportamiento humano determinada. Hay muchos factores. En otro video voy a reflexionar sobre estos distintos factores. No solamente las noticias falsas, no solamente machacar y machacar con esas noticias con mentiras, engañar a la gente con mentiras, sino por qué la gente se deja engañar cuando se sabía que eran mentiras, porque es obvio que eran mentiras. Acá sabíamos lo que reflexionábamos y pensábamos un poco, sabíamos que eran mentiras lo que decía. Hubo un debate hace poco donde aparecieron estos candidatos presidenciales, y las mentiras siguieron, y los otros candidatos opositores decían, pero eso es mentira. Incluso seguía dando datos falsos, datos erróneos, datos que no coinciden con los propios datos de organismos del propio gobierno. El propio gobierno da datos económicos, cifras, y el candidato oficialista no daba esas cifras, sino que inventaba otras cifras y mentía. Y mucha gente se habrá creído que esas cifras eran correctas. O sea, el fondo está en el concepto de mentira. ¿Por qué se miente y por qué las personas toman las mentiras como realidades y se dejan, entre comillas, engañar? ¿Por qué pasa eso? Es raro, es muy raro. Incluso mentiras evidentes, mentiras claras y evidentes, son tomadas como verdad por mucha gente. No quiero decir que todo el mundo razona de esta forma, pero grandes sectores, a veces sectores mayoritarios, piensan y razonan así. A mí me deja pensando, me deja perplejo. Pero dentro de la perplejidad trato de indagar por qué pasa eso. Y ahí hay factores psicológicos, factores sociológicos, factores políticos, factores económicos, distintos factores que llevan a las personas a
comportarse de esa forma. Por eso que para estudiar el comportamiento humano hay que meterse en ciencias que se relacionan con el ser humano, pero en varias ciencias, no en una sola. Una sola no explica. Por eso que los economistas dicen las barbaridades que están diciendo últimamente. Hace 2 días escuché a un economista joven que dijo una barbaridad tremenda, pero el periodista que la estaba entrevistando no se le ocurrió decir, pero eso es imposible. Y sin embargo lo dejó pasar y dijo esa barbaridad. Los economistas, es comiquísimo escuchar a los economistas de todas las escuelas. Dicen cada cosa, son fantasías literarias. Es muy cómico escuchar a economistas. El que se quiera divertir un rato, que escuche economistas. Realmente yo nunca tuve mucha confianza en las ciencias económicas, sí en la estadística, pero no en las ciencias económicas. Es una ciencia muy blanda, más blanda que el derecho, más blanda que el derecho, porque el derecho por lo menos tiene la norma jurídica, que es derecho positivo, que es una norma que obliga y es algo real. Los economistas no, especulan. Los economistas son especuladores, especulan, y especuladores también, ¿no? Pero especulan, o sea, fantasean. A veces se basan en estadística, pero las estadísticas hablan del pasado, y ellos trasladan ese pasado al futuro, y les sale cada cosa increíbles. Bueno, esto es para otra reflexión. Un día, en una reflexión, voy a hablar específicamente de los economistas y las barbaridades que están diciendo. En casi todos los países pasa más o menos esto que estoy narrando, esto que estoy explicando, comentando de la República Argentina, pasa en casi todos los países, no solamente aquí, no somos únicos. Somos únicos en un factor que lo voy a analizar también en otro video. Bueno, dejo estas narraciones, estas anécdotas, para que el que esté viendo el video lo piense, y el que es argentino lo piense también. Es para pensarlo, para meditarlo y para reflexionar. Mis reflexiones son propias, son opiniones y reflexiones propias. No me baso específicamente en un autor, ni en una ciencia específica determinada. Hay mucho de psicológico en el comportamiento humano, pero no todo es psicológico en el comportamiento humano. Hay comportamientos genéticos. Es una ciencia de la genética muy importante, que se está desarrollando en los últimos tiempos mucho. Y la genética tiene elementos, no todo es genético, porque si el comportamiento humano fuera todo genético, seríamos como los insectos. El comportamiento de los insectos es casi el 100% genético. El comportamiento humano tenemos un porcentaje un poco menor del 100% genético. Hay dentro del comportamiento partes no genéticas, o sea, el factor social y cultural, que es muy importante. El factor social, cultural, forma una infraestructura que determina comportamientos, además de los genéticos, además de los psicológicos y además de los familiares en la primera infancia, que eso es muy importante también. Todo forma parte del reservorio que yo llamo prenociones. Nunca olvidemos este concepto mío de las prenociones. Es un reservorio de datos de información, genéticos, psicológicos, culturales, hay mucho elemento cultural, y de contagio, de imitación, que es una característica que yo en otro video lo he mencionado, cómo los seres humanos imitamos. Bueno, doy por terminado este video, que lo quiero hacer más corto. Hasta el próximo. Chao.